Hoy vamos a meterle mano a un análisis técnico sobre una de esas decisiones que marcan el futuro de una ciudad para siempre. Hablamos de la futura línea 3 del Metro de Santo Domingo. Un tema importantísimo, sí. Y para ello nos vamos a basar en un informe de ingeniería bastante denso del ingeniero Peter J. Bonilla. En él se enfrentan básicamente dos tecnologías, un monorriel o un metro convencional. El de toda la vida. Exacto. Y nuestra misión aquí es desgranar los argumentos clave porque la tesis central es de las que te hacen arquear una ceja. Sostiene que la opción que parece que favorece el gobierno se apoya en una cifra, una sola métrica, que podría ser, bueno, bastante engañosa y ocultar el coste real a largo plazo. Totalmente. Y es que el meollo de la cuestión está justo ahí, en la diferencia abismal entre el coste aparente, el de la etiqueta, por así decirlo, y el coste real cuando echas cuentas para los próximos 30 o 40 años. Es un caso de estudio brutal sobre cómo una sola manera de medir las cosas puede darle la vuelta por completo a una inversión de más de 1.000 millones de dólares. O sea, dejar de mirar la foto fija del presupuesto inicial. Y empezar a ver la película completa de lo que va a pasar. Exacto. Vale. Pues vamos a por el primer acto de esa película, porque el hallazgo más potente del informe es lo que el autor llama el engaño del LCOT nominal. Y de entrada nos planta una contradicción que, sinceramente, te vuela la cabeza. La opción que parece que está sobre la mesa, un monorriel de 4 vagones, se presenta como la más barata, con un coste de $0,88 por pasajero. Pero el informe dice, un momento, que en realidad es la opción más cara de todas, con un coste real de $1,14. Ja. ¿Cómo es posible que algo sea a la vez lo más barato y lo más caro? Esto es un truco de magia. Pues es un truco, pero de contabilidad. Lo fascinante aquí es cómo se mide el coste. El informe diferencia dos varas de medir. Por un lado está el LOCT nominal. Vale. Piensa en ello como el precio de venta al público. Es el coste que necesitas para que el proyecto alcance una rentabilidad mínima. En este caso, una tasa interna de retorno, una TIR, del 12%. Que es el rendimiento mínimo para que se considere buena inversión, ¿no? Justo. Es una foto fija. Un número redondo y perfecto para un titular de prensa. El número fácil, el que todo el mundo entiende. Ese mismo. Pero luego está el LCOT ajustado, que es la letra pequeña, la que importa de verdad. Esta métrica es la película completa. Incluye todos los costes del ciclo de vida, las ampliaciones futuras que sabes que vas a tener que hacer sí o sí. ¿Por qué se quedará pequeño? Claro. La sustitución de equipos cuando se hagan viejos y hasta el coste de operar un sistema reventado de gente por encima de su capacidad. Y ahí está el kit de la cuestión con el monorriel. Claro, entiendo por dónde vas. Según el informe, ese monorrail se satura tan rápido, pero tan rápido, que necesita una expansión carísima casi desde el primer día. Una expansión que, lógicamente, no está en el precio inicial. Has dado en el clavo. El LCOT ajustado mete en la ecuación ese coste futuro, que es inevitable, mientras que el LCOT nominal, pues lo ignora. Es como si te compras un coche de segunda mano tirado de precio, pero el vendedor se olvida de decirte que al año que viene tienes que cambiarle el motor entero. Un detalle sin importancia. Claro, el precio inicial es una ganga, pero el coste real es un desastre. La opción del metro, en cambio, no necesita ese cambio de motor, porque su capacidad de serie ya le da para décadas. Por eso su coste nominal y su coste ajustado son el mismo, $1,05. Un momento, pero seamos justos. Cualquier gobierno, sobre todo con un presupuesto limitado, va a mirar el precio de la etiqueta. Es lo más tangible, ¿no? ¿No es un poco injusto criticar que se fijen en el LCOT nominal cuando es al fin y al cabo el cheque que hay que firmar ahora mismo? Es una pregunta muy pertinente y es la trampa en la que es fácil caer. Pero es precisamente la definición de una falsa economía. Claro que el cheque inicial importa, pero si para firmar un cheque más pequeño hoy te estás comprometiendo a firmar cheques mucho más grandes en el futuro, Ya no es tan buen negocio. la decisión deja de ser inteligente. Es pan para hoy y hambre, pero mucha hambre para mañana. El informe argumenta que presentar solo el coste nominal no es ser transparente, es ocultar una parte fundamental de la ecuación. Pongamos entonces las dos realidades, la de la foto y la de la película, una al lado de la otra. La narrativa oficial, usando la métrica simple, sería algo como: el monorriel cuesta 0,88, el metro 1,05. Nos ahorramos un 19%. Somos más eficientes. Sí, Pero la realidad, según este informe y su LCOT ajustado, es el metro cuesta 1,05
y el monorriel, con sus futuras expansiones, se va a 1,14. Por tanto, elegir el metro nos ahorra un 8,6%. Y ese giro de guión no es una anécdota. El análisis calcula que esa diferencia de 9 centavos por pasajero, que suena a poco, multiplicada por los miles de millones de viajes en 30 años, supone un ahorro para las arcas públicas de 414 millones de dólares. 414 millones. Ahí es nada. Y 414 millones no es una cifra abstracta. Pensemos en lo que eso significa. Son decenas de colegios. Es el presupuesto de varios hospitales. De repente, el debate sobre una métrica se convierte en una decisión sobre prioridades sociales. Y con ese simple ajuste, toda la justificación económica del monorraíl Se viene abajo. como un castillo de naipes. Pero es que el tema del coste casi se queda en una anécdota cuando el informe saca a la luz algo que, para mí, es el punto más fuerte. Resulta que esta decisión no solo iría en contra de la lógica financiera, sino que chocaría de frente con los propios estudios técnicos del gobierno. Sí, el informe va mucho más allá del dinero y dice que la opción del monorriel de 4 vagones no es solo más cara, es que es directamente inviable, técnicamente. Inviable. Inviable. Y los detalles que aportan son para echarse a temblar. El análisis afirma que el sistema colapsaría operativamente desde el día de su inauguración. Espera, para que lo entendamos bien. Cuando dice colapsaría, ¿qué significa? ¿Que habría retrasos? ¿Que iríamos apretados? Significa que sería inutilizable en las horas de más afluencia. El informe proyecta que para el año 2060 su factor de carga sería del 126,2%. 126%. Un factor de carga del 100% ya es un tren abarrotado, gente de pie sin poder moverte. Un 126% es literalmente ciencia ficción. Es como intentar meter 5 litros de agua en una botella de 4, no se puede. El informe no dice que será un mal servicio, dice que el sistema, tal y como se presenta, físicamente no funcionaría. ¡Madre mía! Y esto obligaría, por pura desesperación, a esa expansión que decíamos antes, la de 260 millones de dólares, antes incluso de 2035. Para. ¿Me estás diciendo que existe un estudio técnico oficial pagado con dinero público que se llama METI 2024, que analizó las opciones para esta misma línea? ¿Y que el gobierno estaría eligiendo la tecnología que ese mismo estudio puso en el último puesto, con la etiqueta de peor calificado? ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Según el informe de Bonilla, que cita directamente ese estudio, la cosa es así de clara. En una evaluación con 10 parámetros técnicos, fiabilidad, capacidad, costes, etc., el primer puesto con 42 puntos y la recomendación explícita fue para el metro lineal. El recomendado. El monorriel se quedó en el quinto y último puesto con solo 24 puntos. El farolillo rojo de la competición. Es que es increíble, la implicación es tremenda. Parece que una decisión política está pasando por encima de la recomendación técnica de sus propios expertos. Y lo más llamativo es que el informe señala que Que no hay justificación. no se ha publicado nada, ningún contrainforme que explique por qué se ha descartado la primera opción para escoger la última. Es una decisión a ciegas, al menos de cara al público. Y esa falta de transparencia nos lleva a otro de los hallazgos clave. Las cifras de las que nadie habla. Empecemos por los subsidios. Sí, seamos claros, cualquier sistema de transporte masivo del mundo necesita subsidios del Estado para funcionar. Las tarifas nunca cubren el 100% de los costes. La cuestión no es si habrá, sino cuántos serán. ¿Y si se está siendo honesto al respecto? Exacto. Y según el informe, ¿de qué cifra estamos hablando? Pues el cálculo que hace el autor es que el proyecto, sea cual sea, necesitará unos 1.800 millones de dólares en subsidios a lo largo de 30 años. 1.800 millones, una cantidad de dinero público considerable que, según el informe, no se ha comunicado de forma clara. Y lo interesante es que, de nuevo, incluso aquí, el metro resulta ser más eficiente. Le ahorraría al Estado unos 165 millones de dólares en esas 3 décadas en comparación con el monorriel. La bola de nieve del coste real se sigue haciendo más y más grande. Es decir, que lo que parecía más barato al principio acaba costando más en la inversión, en las expansiones futuras y también en el día a día. Y por si fuera poco, el informe detecta lo que llama 4 inconsistencias matemáticas en los documentos promocionales. Eso de la frecuencia dualitosible, por ejemplo, suena a chino. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que para calcular la capacidad del sistema se usan 2 datos distintos e incompatibles a la vez. ¿Cómo?
Por un lado dicen que pasará un tren cada 90 segundos y por otro, para otros cálculos, usan 150 segundos. Es como si en una receta te dicen que uses un vaso de harina y 3 vasos de harina al mismo tiempo. No tiene sentido. Y el resultado es que se infla la capacidad sobre el papel, ¿no? En un 27%, según el informe. Vale. Y veo que hay más. Habla de un factor de hora punta irreal. Fíjate, este es muy bueno. El factor de hora punta es el porcentaje de gente que usa el transporte en la hora de más tráfico. El informe denuncia que se usa un factor del 8,2% cuando en cualquier ciudad de América Latina lo normal es que esté entre el 27% y el 32%. Es una diferencia enorme. Usar una cifra tan absurdamente baja es como diseñar un supermercado pensando que la gente va a comprar repartida durante todo el día. La realidad es que todo el mundo va a las 7 de la tarde. Y se forman colas monumentales. Exacto. El efecto práctico es que se subestima la demanda real en más de un 50%. Es diseñar un sistema para mucha menos gente de la que realmente lo va a necesitar. Y luego veo que menciona horas punta contradictorias y una proyección de demanda que va hacia atrás en el tiempo. Sí, son detalles que, sumados, dibujan un patrón preocupante. El informe dice que un vídeo promocional habla de 1 hora punta al día, pero el estudio base habla de 6. Y lo más surrealista, proyectan menos demanda para el año 2030, ya con la nueva línea funcionando, que la demanda real que ya existe en 2024. Es ilógico. Si conectamos todos estos puntos, Pues que estas inconsistencias no parecen errores de cálculo aislados. Según el análisis, todas apuntan en la misma dirección. Subestiman sistemáticamente la gente que va a usar el sistema y sobreestiman la capacidad del monorriel para moverla. el resultado es una falsa imagen de viabilidad. Justo. Vale. El panorama que pinta el informe sobre la opción del monorriel es bastante desolador. Si es inviable, caro y se basa en cifras dudosas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? El análisis es muy directo al proponer el metro convencional como la opción óptima en todos los sentidos. Y para ser justos, no lo compara con el monorraíl inviable de 4 vagones, sino con la mejor versión posible, que sería uno de 6 vagones. Pero incluso ahí, Gana el metro. gana por goleada. ¿En qué aspectos concretamente? Pues mira, destaca varias cosas. Los costes de operación cada año serían un 20% más bajos. Su capacidad para mover gente en hora punta, un 51% superior. Y un dato clave. Su vida útil operativa, o sea, el tiempo que puede funcionar sin necesitar obras de ampliación, es de más de 50 años. ¿Y el monorriel? El monorriel de 6 vagones se quedaría obsoleto y necesitaría otra ampliación carísima en solo 17 años. Y todo esto se traduce en una rentabilidad final. Un 30% mayor para el metro, medida con el valor actual neto. Entiendo lo del monorriel, pero con el metro, ¿no tienes el mismo problema a la larga? Si la ciudad sigue creciendo, las estaciones también se quedarán pequeñas. ¿O su diseño es distinto? Esa es la pregunta del millón y nos lleva a la ventaja estratégica más importante que destaca el informe, la flexibilidad operativa. Y sí, son fundamentalmente distintos. La capacidad de un monorriel es relativamente fija, viene determinada por la longitud de los andenes. Ah, Si quieres meter trenes con más vagones, no basta con comprarlos. Tienes que hacer una obra civil enorme y carísima para alargar todas y cada una de las estaciones. Es una mejora de hardware, muy rígida. mientras que el metro, El metro es otra historia. Su capacidad es variable, es elástica. Es una mejora de software mucho más sencilla. Para adaptarte al aumento de la demanda, solo tienes que comprar más trenes y aumentar su frecuencia. reducir el tiempo de espera. Exacto. Puedes empezar con un tren cada 4 minutos. Si en 10 años la demanda crece, compras más unidades y bajas la frecuencia a 3 minutos. Y si sigue creciendo, la bajas a 2. Cada vez que haces eso, aumentas drásticamente la capacidad de toda la línea, sin tener que poner un solo ladrillo nuevo. Ah, claro. Es la diferencia entre un móvil con memoria interna fija, que te obliga a cambiarlo entero cuando se llena. Y uno al que le puedes meter una tarjeta SD. Esa analogía es perfecta. Uno está pensado para crecer con tus necesidades. El metro te da esa flexibilidad. Permite que la inversión sea gradual. No tienes que comprar desde el primer día todos los trenes que vas a necesitar en 2060. Compras los que necesitas ahora y vas añadiendo más a medida que la ciudad te los pide. Financieramente es infinitamente más sensato. Bueno, para ir resumiendo y cerrando,
El análisis que hemos desgranado hoy expone que la decisión sobre la línea 3 podría estar basándose en una métrica financiera que el autor califica, sin rodeos, de engañosa, que estaría contradiciendo los estudios técnicos de la propia administración, ocultando el nivel real de subsidios y en última instancia eligiendo una tecnología que no solo sería más rígida y más cara, sino técnicamente inferior. Y esto nos deja con una pregunta de fondo, ¿no? Que va mucho más allá de si es mejor un metro o un monorriel en Santo Domingo. Esto trata sobre cómo se toman decisiones de infraestructura que van a afectar a la vida de generaciones enteras. Desde luego. El autor del informe presenta una metodología que él describe como transparente y replicable, utilizando datos oficiales que son públicos. No se inventa nada, simplemente ordena los datos y los analiza con una métrica de largo plazo. Es una llamada a la rendición de cuentas, en toda regla. Sí, y la reflexión final que nos deja todo esto para pensar es: en un mundo con un acceso cada vez mayor a los datos públicos, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades de, como se suele decir, mostrar sus cálculos? De justificar sus decisiones. Sus propios equipos técnicos en proyectos de miles de millones de dólares. ¿Es realmente suficiente la justificación del coste inicial más bajo, cuando un análisis como este presenta evidencia de que ese ahorro es en realidad una ilusión que acabará costando mucho más cara en el futuro?